Cuba Información. Nos golpean las noticias sobre la falta de medicinas en Venezuela, por culpa, nos dicen, del gobierno de Maduro. Pero sobre el informe del Centro de Investigación Política y Económica, prestigiosa fundación independiente de Estados Unidos, que apunta a las sanciones como causa del fallecimiento de 40.000 personas en Venezuela, la censura es total. No hay noticias sobre el bloqueo bancario internacional a las importaciones venezolanas, que afecta de manera directa a los insumos médicos. El pasado lunes fallecía un niño venezolano de 7 años que esperaba un trasplante de médula ósea en Italia. La causa, la ruptura de un acuerdo entre Venezuela y la Asociación Italiana para el Trasplante de Médula Ósea debido a la imposibilidad de realizar pagos desde la petrolera PDVSA, que antes costeaba los tratamientos. Tampoco hay noticias sobre el robo de los activos públicos venezolanos, 30.000 millones de dólares. 350.000 millones es el saldo global de las sanciones, pero para la prensa todo se debe a la mala gestión chavista. Que Nicolás Maduro parara la entrevista de un periodista de Univisión generó una catarata de repulsas en medios internacionales, incluidos los españoles, los mismos que aplauden o justifican que el ministro Josep Borrell interrumpiera a un periodista alemán que insistió con preguntas sobre presos políticos catalanes. Presos que deben ser borrados del mapa. La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha prohibido a la televisión autonómica catalana TV3 el uso de términos como presos políticos, exilio o el juicio de la represión. Poco hemos leído sobre Gabriel Hernández, primer periodista asesinado en Honduras en lo que va de año, y nada sobre William Becerra, reportero pateado por la policía cuando cubría las recientes protestas campesinas en Colombia. La detención por Marruecos de la periodista saharaui Nazha El Halidi ni ha existido. Pero sobre la retención por unas horas del corresponsal del diario ABC en Cuba o de un periodista español sin acreditación en Venezuela, encontramos centenares de noticias. Más de 1.000 personas fueron detenidas en Londres en las recientes movilizaciones contra el cambio climático. Cerca de 10.000 han sido detenidas en Francia desde el inicio de las protestas de los chalecos amarillos. Unas 200 lo fueron solo el día 1 de mayo en París. Es el mismo número de detenciones que se produjeron en Caracas tras el golpe de Estado. Pero en este caso la prensa nos puntualiza la diferencia. En Venezuela fue un régimen que aplica una brutal represión. Sergio Moro, el juez que llevó a prisión sin pruebas al expresidente Lula da Silva, es hoy el nuevo ministro de Justicia de Brasil. Pero donde nos aseguran no hay división de poderes es en Venezuela. ¿Alguien ha leído en los grandes medios sobre la última huelga general en la India, secundada por 150 millones de personas? Y sobre una concentración del Frente de Izquierda Indio que agrupa partidos marxistas de más de 1 millón de personas. No, pues es evidente, urge una intervención internacional en este modelo de prensa mentiroso y selectivo. En esta parte yo quería, Lorena, que arranquemos con esto. Vos mencionaste la academia, ¿no? Que en algún momento también son como muy enemigos en términos dialécticos, también obviamente políticos, de los procesos populares o los, tal vez por el eurocentrismo que tenemos, ¿no? Que una huelga de carteros en Francia está buenísimo, pero no sé, ¿viste? Una huelga en El Salvador no nos parece tan importante, o como que no está tan desarrollado, pero tal vez será esta cuestión eurocéntrica que tenemos tan arraigada.
Pero me llama mucho la atención cuando uno estudia la figura de Eva Perón sin ser peronista, el crecimiento que hay desde su aparición hasta su fallecimiento, ¿no? Como una mirada política que en algún momento puede estar teñida incluso hasta de un anticomunismo casi visceral o muy eclesiástico, también que tiene que ver con la época en la que se vivía en Argentina, a una descripción de lo que la oligarquía argentina era capaz de hacer antes de fallecer, ¿no? Cuando creo, eso te dejo que lo desarrolles vos, que sabés, esta mirada de que son capaces de cualquier cosa, y después está el bombardeo Plaza de Mayo, ¿no? No sé si es acertado, pero veo como ese crecimiento analizando tanto sus textos como su manera de relacionarse con el poder directamente, ¿no? Como si no se lo hubiera llevado ese cáncer, efectivamente creo que hubiera avanzado en cuestiones muy neurálgicas del proceso de dominación en Argentina. Claro, es que Eva ponía en tensión justamente esto que vos recién decías, que era la situación de coloniaje, ¿está bien? Ella se enfrenta a ese sistema y por eso reivindica cuando ella reconoce, digamos, en los sectores populares y los nombra, ¿no? Como los descamisados, hoy diríamos los descamisados y las descamisadas de la patria, claro. Le da entidad a ese sujeto que no tenía existencia en nuestro pueblo, salvo para hacer la fuerza de trabajo que no tenía ninguna voz, ¿está bien? Y mucho menos derechos. Entonces, claramente lo que pone una tensión tan profunda que incluso si pensamos en el momento del renunciamiento, ¿no? Cuando en realidad el movimiento obrero reclamaba que Eva fuera la vicepresidenta en la fórmula, y Eva llega a ese momento de lo que llamamos el renunciamiento histórico. Digo que tiene un montón de componentes. Eva ya estaba enferma, claro, ¿no? Hay otros elementos que, si querés... Destacame la edad, porque siempre perdemos de noción, ¿no? Por las fotos en blanco y negro, ¿cuántos años tenía? 33 años, una mujer muy joven, muy joven. Y cuando Eva... a ver, insisto, hay un montón de elementos que componen ese renunciamiento, pero en términos políticos, el más fuerte tiene que ver con su enfrentamiento con los sectores de poder, que en ese momento estaban representados en la Iglesia y en una parte del sector incluso castrense. Entonces, pensando en lo que hoy serían los grupos económicos, ¿está bien? En ese momento la Iglesia tenía un peso mucho más importante. Bueno, si pienso en el que tiene hoy también me lo vuelvo a repreguntar, pero y un sector importante de las fuerzas del aparato militar. Eso claramente lo que la constituye en un elemento que había que correr de la escena, y por lo tanto había que demonizar, ¿está bien? La derecha en la Argentina tiene por costumbre demonizar todo aquello que no domina. Lo ha hecho en la historia y lo sigue haciendo, ¿no? Es su práctica. Hoy lo vemos también en marcha, cuando cuestionan cuando denostan de la manera que lo hacen la figura de Cristina Kirchner, básicamente, y bueno, y lo hicieron en menor medida con Néstor, porque lamentablemente tuvo en realidad pudieron centrarlo, porque la que continuó con el proceso transformador fue ella. Y además, bueno, ser mujer también tiene un plus en esto de ser descalificada, ¿no?
para la derecha argentina. Entonces decía que Eva se constituye en este enemigo, se centraliza, digamos, el odio en la figura de ella, y en realidad su muerte viene a ver, vos es que ahí tengo como varias miradas respecto de eso. Pues yo noto que momentos previos, y en términos históricos hablo, ¿no? Hay una radicalización de su mirada que me parece que es hoy re importante para rescatarla, digamos, fundamentalmente en el tema de la sociedad rural o la tenencia de la tierra, ¿no? Bueno, a ver, digo, cuando digo que el momento del renunciamiento, que fue un año antes, en realidad fue un tiempo antes de su fallecimiento. O el tema de las armas que ella manda a comprar, ¿no? Toda esta historia siempre preparemos, ¿no? Porque esto no va a ser un chiste. Claro. Ella, por eso digo, ella se enfrenta a los poderes fácticos, si los queremos definir de un modo más académico. A ver, y cuando se posiciona en ese lugar, despierta claramente lo peor de sus enemigos, y se inicia ese proceso que luego deriva en la revolución libertadora, los bombardeos de Plaza de Mayo, como vos referenciabas. Impunes, ¿no? Siempre está bueno aclarar de que eso nunca hubo un juicio, no se sabe cuánta gente realmente falleció. No solamente eso, sino que creo que la primera vez que se reconoce... Falleció fue asesinada. Fue asesinada, ¿no? Claro. La primera vez en la historia de nuestro país que se reconoce ese hecho como un crimen, y se reivindica a los muertos, que digo, pasaron inadvertidos, pero son más de 400, o sea, no están cuantificados, claro, sí. Por ahí con mucha exactitud, pero estamos hablando de 400 personas asesinadas en la Plaza de Mayo y sus alrededores, cosa gravísima, ¿no? Por ahí. Pero bueno, decía que la primera vez que eso fue reconocido como un crimen y puesto visiblemente fue durante el segundo gobierno de Cristina, cuando se coloca el monumento a las víctimas detrás de la Casa de Gobierno. Dicho sea de paso, no sé si está. Y volviendo a lo que planteabas de esa radicalización de su discurso, creo que tiene que ver con que ella evaluaba que el reconocimiento, digamos, la conducción del Estado y el reconocimiento de derechos a los sectores populares no alcanzaba, ¿está bien? Y había que ir a fondo en esta disputa con quienes seguían ostentando el poder. Y ahí obviamente se encontró con un montón de resistencias y por supuesto también con elementos de contradicción interna, ¿no? Dentro de nuestro movimiento. Eva era una figura que radicalizaba todos los debates, que la única conducción que reconocía era la de Juan Perón, bueno, creo que en gran medida eso hizo que ella tomara, el reconocimiento de la conducción de Perón, hizo que ella pudiera generar correrse, digamos, hacer ese renunciamiento histórico, entendiendo que quizás no estaban las condiciones dadas para generar ese proceso de profundización que ella veía tan necesario y que muchos de los sectores, sobre todo los sectores obreros, también acompañaban. Y después respecto de cómo se... la demonización de su figura va en directa relación con la radicalización de su discurso, claramente. No, había un temor enorme de este movimiento obrero organizado, de este actor político que de repente tenía hasta diputados obreros. Nosotros claro, nos olvidamos que en la Argentina tuvimos una constitución que, entre otras cosas, por ejemplo, reconocía el divorcio en el año 49. Hablaba... La deroga enseguida la Revolución Libertadora. ¿Querés que hablamos de eso en el otro bloque? Sí, perfecto. Dale, vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta charla sobre los 100 años de Eva Perón. Ya venimos.
gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Neuquén 93. Sonido urbano. Hay fiesta